Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos el capítulo 2, el verso 4. Vamos a leer en este momento Marcos capítulo 2, verso 4. Vamos a leer en este momento, vamos a seguir entonces con la enseñanza que traíamos. Recordemos que estamos hablando cómo fortalecernos en medio de la adversidad. La enseñanza pasada hablamos sobre el equilibrio. Hoy vamos a hablar de una fe de movimiento. Marcos capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Fe de movimiento. Y quiero iniciar esta enseñanza mencionando tres cosas importantes. Es que hay cosas que nosotros vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor. Y en una oración, Dios te ha contestado a una necesidad. Hay cosas que te has acercado a Dios y le has pedido, le has clamado una sanidad, un trabajo, una doble porción para que el Señor te use, en algún cántico, en la prédica. En algo a veces le has pedido a Dios por un hijo, en una enfermedad, en un momento donde no tenías cómo pagar tus biles. A algo le has pedido a Dios y es impactante cómo en momentos de esos, cuando uno puede clamar a Dios, orar a Dios, Dios te da una respuesta inmediata. Hay momentos que ocurren las cosas así. La fe se activa y esa palabra, ese clamor a Dios hace que entonces el Señor traiga una respuesta. Es más o menos lo que le pasó al ciego Bartimeo que dice las Escrituras. Dice que Jesús, pasando por ahí, empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús le oyó, y aunque algunos le reprendían, dice que Jesús, al escucharle, entonces procedió a responder la petición del ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y la respuesta fue inmediata. La respuesta fue inmediata. Y así como el ciego Bartimeo, estamos en momentos en que nosotros le hemos clamado a Dios, le hemos pedido a Dios por cualquier cosa y Dios nos ha respondido. Hemos visto su mano poderosa obrando a favor nuestro. Pero me llama la atención que no siempre ocurre así, sino que también hay una fe que es producto también de la espera. Hay momentos en que usted puede estarle clamando a Dios por algo. Usted le puede estar pidiendo a Dios por algo. Y usted está todos los días, va al trono de la gracia, va a la presencia del Señor. Y le dice: Señor, contesta esta necesidad. Tengo esta petición, tengo esta necesidad. Señor, obra a favor mío, obra a favor de mi esposa, obra a favor de mi esposo, obra a favor de mis hijos. Señor, mira este trabajo. Señor, me despidieron. Señor, mira aquí, mira esta necesidad, mira este problema. Y estamos como constantemente orándole a Dios. Y van pasando los días, y nos mantenemos en ese punto de oración, en ese clamor a Dios, y no lo soltamos por absolutamente nada. Y cuando no soltamos entonces esa petición, esa necesidad, es básicamente lo que le pasó a la viuda con el juez injusto. ¿Recuerdan esa parábola? Dice la Biblia que esta viuda se acercó al juez injusto y empezó a pedirle justicia. Y dice la Biblia que iba la viuda y le pedía justicia. Iba un día, iba otro día, iba el siguiente día, y empezó la viuda a pedir con constancia por su necesidad. Y dice la palabra del Señor
que el juez no quiso responderle. Pero era tanta la constancia, era tanta la perseverancia de esta viuda pidiéndole al juez que le respondiera, que hiciera justicia, que dice la palabra del Señor que este juez injusto le hizo justicia. Y dice la escritura que el juez injusto dijo: bueno, hagámosle justicia a esta mujer, no sea que me colme la paciencia, no sea que me agote y llegue un momento entonces que finalmente me desborde por causa de la constancia y la perseverancia de esta mujer. Es esa fe que te mantiene en una posición. La primera fe que estamos hablando es una fe que clamas a Dios y hay una respuesta inmediata. Pero esta segunda posición es una fe que, aunque no ves una respuesta inmediata, tú sabes que Dios va a orar a favor tuyo. Tú sabes que si esperas y te mantienes en la posición, tú sabes que si te mantienes en la oración, tú sabes que si te mantienes en la obediencia, tú sabes que si te mantienes en el clamor, tú sabes que si te mantienes en fidelidad, Dios va a traer una respuesta a tu vida. Dios va a traer una respuesta a tu negocio. Dios va a traer una respuesta en tu casa. Tú sabes que si te mantienes en ese lugar, Dios va a responder como Él solo lo puede hacer. Esa fe que te mantiene está ligada a la paciencia, está ligada a la espera. Pero la fe que voy a hablar en esta mañana no es la fe de que tú clamas a Dios y Dios te responde en el momento. La fe que voy a hablar en esta mañana no es la fe que tú estás esperando en Dios tal vez por algo. Que tú estás esperando en el Señor por algo y te mantienes con constancia, con obediencia, con fidelidad, esperando que Dios haga algo a tu favor. Y tú estás convencido que Dios lo va a hacer. En esta mañana estoy hablando de una fe, quiero hablar de una fe de movimiento. Quiero hablar de una fe como lo acabamos de leer en Marcos el capítulo 2. ¿Sabe? Este paralítico tal vez deseó, tal vez clamó, tal vez rogó a Dios para que esas piernas tuvieran movilidad y no recibió una respuesta. Este paralítico duró muchos años esperando un milagro en su vida, esperando una respuesta en su vida y no la dio. Este paralítico entonces tomó la decisión de llevar su fe al movimiento. Una fe de movimiento. Y dice la palabra del Señor que se consiguió 4 personas, y ya lo habíamos visto en la enseñanza pasada. Equilibrio para poder movilizarse. Pero ¿sabe qué me llama aún más la atención? Que cuando llegó a Jesús, la casa estaba llena. No había cómo entrar. Que cuando llegó a Jesús, no había la posibilidad de tener contacto con Él. Que cuando llegó donde estaba Jesús, no había forma de poder acceder a Él. La casa estaba llena, absolutamente llena. La gente estaba casi sobre la puerta y nadie más podía acceder. Todos habían ganado una posición especial en esa casa. Mucha gente había llegado temprano. Mucha gente había conseguido un lugar especial cerca tal vez de Jesús, tal vez en la puerta, tal vez en una esquina. Nadie quería ceder un espacio donde estaba Jesús. Pero lo que me llama la atención es que este paralítico usó una fe de movimiento. Empezó con sus amigos a moverse y dijeron: la casa está llena, no hay cómo entrar. Pero sabe, esto no los detuvo. Porque cuando usted tiene una fe de movimiento, es una fe radical. Jesús no se detuvo. Jesús no se detuvo. Me llama la atención que cuando estos hombres empezaron a subir,
Dice la Biblia que empezaron a descubrir el techo. Empezaron a hacer un hoyo. Empezaron a hacer un agujero en el techo. Y Jesús no se detuvo escuchando eso. En ese tiempo los techos tenían que cubrirse también con una especie de brea para que pudiera soportar cuando cayera la lluvia. Es decir, no estamos hablando que había unas enramadas. Estamos hablando que Jesús estaba en una casa. Y cuando estos hombres se suben a ese lugar y buscan la forma de cómo llegar a Jesús, estamos hablando de una fe de movimiento. Pero cuando llegan a ese techo, cuando saben que está Jesús allá adentro, y cuando ellos están en ese lugar y alcanzan a ver la gente que está por fuera de la puerta, ellos dicen, ¿ahora cómo vamos a hacer? Cuando están allá los 4 amigos y el paralítico, se les ocurre que tienen que romper el techo, tienen que descubrir el techo. Y yo no sé de pronto si usaron la misma camilla o que usaron para abrir el techo, pero lo cierto es que empezaron a golpearlo, empezaron a golpear el techo con insistencia, con constancia, con perseverancia. Porque hay momentos en que Dios probará realmente la fe que tienes en el corazón. Hay momentos en que Dios va a querer ver qué tanto amas, qué tanto anhelas, qué tanta pasión hay en tu corazón por aquello que Dios tiene predestinado para tu vida. Y esta gente estaba insistiendo y golpeando. No importaba que estuvieran en el techo, estaban golpeando el techo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Jesús estaba en la casa y Él está escuchando los golpes. Él está escuchando que alguien martilla en el techo, pero Jesús no se detiene. Él está escuchando que alguien está encima y que está tratando de descubrir el techo, pero Jesús no se detiene. Jesús sigue estando con la gente ahí en la casa. Jesús sigue hablando la palabra. Jesús sigue proclamando el mensaje. Y la gente está arriba golpeando el techo. Usted se puede imaginar esa escena. Que usted tuviera una visita en su casa y la tuviera llena su casa. Y que de pronto usted escuchara el techo. Que alguien quisiera descubrir su techo. Y empezar a golpear el techo. Empezar a golpear el techo. Tal vez tú y yo abriríamos un campo entre la gente y abriríamos la puerta para ver qué está ocurriendo. Pero Jesús no lo hizo. Jesús quería mirar realmente cuánto amaba lo que Él quería. Jesús quería mirar cuánta pasión había en su corazón. Jesús quería mirar cuánto era el anhelo y la intensidad de aquello que quería. Jesús sabía que en Él tenía el poder para poder sanar al paralítico. En Jesús estaba el poder para poder restablecer la movilidad. Pero Jesús no se detuvo porque Jesús quería descubrir qué había y qué tanta intensidad había en su corazón. Jesús siguió hablando. Jesús siguió predicando. Y la gente siguió inmóvil. Y aunque los que estaban arriba empezaron a golpear y a golpear el techo con tanta tenacidad, me llama la atención esa fe de movimiento. Es una fe en que tienes que mover tu cuerpo para que tu mente se acoja a la fe que estás creyendo. Es una fe que necesitas moverte para que la fe abandone y realmente reluzca la fe que solo puede traer una respuesta divina. Fue lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Una mujer que durante muchos años necesitaba una sanidad en su cuerpo. Salió de su casa, se metió entre la multitud, algo que tal vez culturalmente ella no podía hacer, pero se metió entre la multitud, se abrió campo entre la multitud. Y cuando estaba tratando de llegar a Jesús, los discípulos alrededor de Jesús, como vio que tal vez no podía tocar a Jesús por la parte del hombro, como tal vez no podía alcanzar a Jesús tal vez para llamarle y entablar una conversación con Jesús,
Entonces esta mujer usó lo que tenía que hacer para poder llegar a Jesús y dijo: si no lo puedo hacer desde arriba, lo voy a hacer desde abajo. Pero hay momentos en que tu fe se tiene que mover, tu cuerpo se tiene que mover, tus manos se tienen que mover, todo tu ser se tiene que mover para conseguir aquello que Dios tiene predestinado para tu vida. Hay momentos en que una oración no basta. Hay momentos en que esperar no basta. Hay momentos en que Dios quiere que te tengas un movimiento. Hay momentos en que Dios está esperando que te levantes de la silla, que te levantes de tu lugar y vayas para aquellas cosas que Dios tiene predestinado para tu vida. Hay momentos en que Dios está esperando algo más que una palabra tuya. Hay momentos en que Dios está esperando movimiento. Y me llama la atención que esta mujer del flujo de sangre se movió hasta que tocó a Jesús. Y ciertamente Jesús dijo: poder ha salido de mí porque alguien me ha tocado. Esa fe que te mueve, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan problemas, que aunque todo parezca perdido, que aunque todo parezca incierto, tú sabes que si te mueves, tú sabes que si corres a los pies del Señor, tú sabes que si te puedes mover en fe, Dios va a hacer algo a favor tuyo. Es esa fe que dice el salmista, que Dios te corona de favores y misericordias. Esa fe que llevas, que te lleva a los límites de tus creencias. Es una fe que terminas abandonando la razón y la lógica para simplemente creer en que en Dios todo es posible. No se trata de razonar lo que vas a alcanzar en Dios. No se trata de mirar cuánta lógica tienes lo que quieres alcanzar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere dejarte. Él no quiere dejarte abandonado en la mitad del proceso, sino que su gracia, su favor y su misericordia será la que te sacará adelante. Pero Él también a veces pide una fe de movimiento. Tal vez en este momento estoy hablando a alguien que tiene sus manos abajo. Tal vez en este momento estoy hablando con alguien que abandonó un sueño. Tal vez en este momento estoy hablando con alguien que quiere desistir de un proyecto. Tal vez en este momento estoy hablando a alguien que tal vez pasó por el proceso de orar a Dios y no ver nada, de esperar en Dios y no vio nada. Hoy Dios te está pidiendo una fe de movimiento. Hoy Dios quiere que alguien se levante. Hoy Dios quiere que alguien se ponga en pie. Hoy Dios quiere que alguien haga una llamada. Hoy Dios quiere que alguien salga a un lugar. Hoy Dios quiere que tal vez alguien se vaya al cuarto. Hoy Dios quiere que alguien busque su presencia. Hoy Dios necesita que un corazón tenga movimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios honrará a aquellos que se mueven en fe, como lo hizo con este paralítico. Alguien necesita una fe de movimiento. La razón a veces nos paraliza, pero la fe nos mueve. La razón a veces nos deja estático, pero la fe nos lleva en búsqueda. La razón a veces nos dice que es imposible, pero la fe nos dice que todo es posible. Por eso estamos en un momento donde nosotros necesitamos una fe radical. Hay gente que no tiene fe, hay gente que es optimista. Y el optimismo y la fe son una cosa distinta, porque el optimismo tal vez es un escenario posible, pero la fe, todo lo imposible para el hombre se hace posible por la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes pueden creer, ustedes le podrán decir a esta montaña: muévete, y ella se moverá. Y esto para una mente racional es imposible,
Pero cuando tú entiendes que en Dios hay una fe de movimiento, tú tienes que hacerlo. Yo quiero invitarte en esta mañana a que te muevas. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tengas dinámica en tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a que no te dejes llevar por la razón y la lógica, que aunque el panorama sea incierto, aunque hayan problemas, aunque las cosas se pongan difíciles, tú tienes que moverte porque hay algo que Dios tiene predestinado para tu vida. Aunque veas difícil, tal vez como lo vio este paralítico, que estaba en el techo y empezó a golpear y empezó a golpear. ¿Y por qué si Jesús está ahí? ¿Por qué Jesús no detiene? ¿Por qué Él no sale? Pero ellos no se detuvieron e insistieron y fueron constantes en ese momento hasta que abrieron un hoyo, hasta que descubrieron el techo. Y cuando lo hicieron, no se quedaron allá mirando a Jesús a la distancia, no, empezaron a bajar. Dice que los 4 amigos empezaron a bajar el paralítico y quedaron en medio del lugar donde estaba Jesús. Y cuando Jesús ve una fe de movimiento, la razón te paraliza, pero la fe te mueve. Y cuando ve que la fe movió el corazón de este hombre, aunque no podía caminar, ciertamente tiene que decir lo que dijo ahí en la Escritura: sabes, venías por sanidad física, pero hasta sanidad del alma te tengo para ti. Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Son momentos en que Dios va a honrar lo que hagas. ¿Qué sientes de pronto en este momento? ¿Qué has dejado a un lado? ¿Qué crees que has dejado de pronto a un lado? ¿Has dejado que tal vez tu mente se paralice en el servicio a Dios, en creer en Dios? Que tal vez el status quo, las cosas como siguen, van a durar por quién sabe cuánto tiempo y este no es momento de hacer nada. Yo quiero decirte que necesitamos emplear en estos tiempos una fe de movimiento. Hay algo grande para tu vida. Hay algo especial para tu vida. Y va a llegar momentos difíciles en que te vas a sentir paralizado, en que no vas a sentir ganas de seguir caminando. Pero yo te digo en esta mañana, muévete. Porque hay un milagro cerca de tu vida. Muévete, porque hay un milagro que Dios tiene para ti. Muévete, porque Dios tiene algo especial para tu vida. No importa si tienes que romper el techo. No importa si tienes que ir a un lugar que tal vez te sea difícil. No importa si tienes que hacer hasta lo imposible. Muévete más allá de tus límites. Muévete más allá de tus fuerzas. Muévete más allá de lo que tú crees. Porque Dios tiene algo cerca, grande y poderoso para tu vida. Muévete en esta mañana, porque en la fe del movimiento Dios te coronará con favores y misericordias. Quiero hacer una oración por ti en este momento. Cierra tus ojos allá, tú que me ves, amigo, hermano. Cierra tus ojos en este momento y piensa en aquellas cosas que tú sabes que has venido clamando, o aquellas cosas que tú sabes que has venido esperando en Dios. Y en este momento, haz una fe de movimiento. No importa que tu cuerpo te diga que estás loco. No importa que tu mente te diga que has perdido la razón. Muévete, porque algo grande viene para tu vida. Muévete en esta mañana, porque estás a punto de descubrir un milagro poderoso de la mano del Señor. Voy a orar a favor tuyo en el nombre de Jesús en este momento. Padre Celestial, invoco tu nombre, Señor, en este momento. Yo quiero pedirte por aquellos hermanos y amigos que están escuchando esta enseñanza, mi Dios. Es tu palabra la que hemos predicado en este momento. Yo te pido, Señor Jesucristo, que llegues al corazón de alguien, Señor Jesús, y puedas mover, Señor Jesucristo, lo más interno de su corazón, para que su cuerpo se mueva, para que su razón se mueva, para que sus manos se muevan, y en ese movimiento tú honres la fe de hombres y mujeres que quieran acercarse, Señor, a tu presencia. Yo te pido en este momento que las rodillas, Señor, endebles, que de pronto las piernas paralizadas
tengan movimiento en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Que alguien que tal vez piense que todo está perdido y que su sueño será imposible que se cumpla en esta mañana, Señor, actives algo poderoso, muevas algo en el interior, porque cosas grandes vienen, porque cosas poderosas vienen. Tú traerás una respuesta, Señor, tú traerás una mano poderosa a favor de nuestras vidas, Señor Jesús. Yo te pido en esta mañana que obres conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz de Cristo con todos ustedes. Y recuerden, hermanos, hay una fe de movimiento. Muévete, aunque tu cuerpo te diga que no. Muévete, aunque tu razón te diga que estás loco. Muévete, porque Dios bendice a todos aquellos que confían en Él. Bendiciones en esta mañana. Paz de Cristo.